Un saludo y bienvenidos a esta nueva serie de webinars que comenzamos hoy, en el que queremos abordar algunos de los temas, de las cuestiones más importantes o que más relevancia van a tener en los próximos años en el ámbito de las administraciones públicas. Abordaremos algunos de los desafíos más importantes que tenemos por delante y lo haremos de la mano de pues personas expertas en cada una de las materias que iremos abordando. Sin más, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Víctor Almonacid. Víctor, un saludo y muchas gracias por pues estar hoy aquí en este webinar. Pues muchas gracias a ti por invitarme, es un placer. Bueno, lo primero de todo, y antes de comenzar, Víctor, decir que estoy enormemente contenta de tenerte aquí porque, pues es una alegría el que puedas estar aquí después de una temporada que no has estado muy bien, que todavía sigues en esa fase, pero el que estés hoy aquí yo creo que es una alegría para todas aquellas personas que te queremos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente he tenido una mala racha, no hace falta entrar en detalles, pero ahora mismo se puede decir que ha terminado o casi terminado y el final, de momento, es un final feliz. O sea que yo también muy contento de volver a todas estas cosas, porque al fin y al cabo nuestro trabajo, ¿no? Y los temas como este que nos apasionan son los que nos conectan con la realidad y yo encantado de volver al ruedo, por así decirlo. Pues fenomenal y muchas gracias por tenerte en este el primero de estos webinars que vamos a ir haciendo a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Y hemos querido empezar este primer webinar con un tema que yo creo que es que ahora mismo es el tema candente y el tema estrella y que ha acaparado, y que acapara pues todas las conferencias en los congresos, todos los papers que vemos, todas las informaciones que aparecen, y es la inteligencia artificial. Y vamos a hablar el impacto que esta tecnología tiene o va a tener en los próximos años en nuestras administraciones públicas. A mí me gustaría comenzar, Víctor, haciéndote una pregunta, porque el objetivo de este webinar es un poco aclarar las ideas en torno, pues en este caso, sobre la inteligencia artificial. Y es que nos explicaras qué es la inteligencia artificial y, sobre todo, qué no es la inteligencia artificial. Pues es una buena pregunta para empezar porque es muy introductoria, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente no acaba de estar claro y hasta cierto punto es lógico porque estamos acostumbrados, ya llevamos muchos años con la tecnología. ¿En qué momento se puede decir que una tecnología alcanza un nivel que alcanza a su vez la categoría de inteligencia? Pues está claro que hay tecnología que no es inteligente, aunque sí puede ser muy útil. Venimos de una etapa, nuestra generación, en la que no había tecnología y de repente empezamos pues con la informática. Luego, pues con la ofimática en el ámbito de la administración y de las empresas, la propia administración electrónica con su expediente electrónico, su documento electrónico firmado electrónicamente, las sedes electrónicas para que la ciudadanía pudiera presentar instancias o interactuar, pues todas esas fases son pre-inteligencia artificial. O sea, esto es tecnología, lo que acabo de decir, pero no es inteligencia artificial. La clave de la inteligencia artificial es la palabra inteligencia, ¿no? Realmente es muy sencillo, se compone de dos palabras, una es inteligencia y la otra es artificial. Artificial, hay muchas cosas artificiales, desde una escultura, ¿no? de un artista hasta pues el propio programa software que aludíamos cuando hablábamos de la informática, de ese inicio de la tecnología en la administración y las empresas, es artificial porque hay un programador. Es decir, todo lo que está hecho por la mano del ser humano es artificial. Pero la clave, vuelvo a decir, está en la palabra inteligente. ¿Por qué decimos que esta tecnología es una inteligencia? Pues porque es inteligente en el sentido de que puede comprender. Un algoritmo por sí mismo no puede comprender. Un software, es una programación, no puede comprender.
Ahora mismo sí estamos en un nivel en el que esta tecnología no solo es capaz de manejar unos datos o de automatizar una serie de tareas, que todo eso, vuelvo a decir, que no es nada nuevo y ya lo conocíamos, y se supone que en las organizaciones públicas estamos o llevamos ya unos cuantos años de transformación digital, pero ahora de repente, bueno, ahora, luego hablaremos de cuándo ha llegado esto, porque igual llevamos también un tiempo y no lo sabemos, pero en un momento dado irrumpe la inteligencia artificial. Insisto, creo que la clave es que es capaz de comprender, desde un punto de vista artificial, vuelvo a decir, o sea, no confundamos una inteligencia con una consciencia. De momento, y hasta que nos visiten los extraterrestres o haya un descubrimiento increíble, el único animal que es inteligente en ese nivel que estamos hablando es el Homo sapiens. Y después de un proceso de evolución. Pero esa inteligencia humana comprende también la autoconsciencia, ¿no? Estas preguntas filosóficas de quién soy, por qué existimos, solo sé que no sé nada. Eso es la autoconsciencia. La inteligencia artificial no ha llegado a ese punto. Bueno, la ciencia ficción evidentemente sí, pero no hay que meter miedo. La inteligencia artificial real todavía no. Lo que sí que puede hacer es comprender, lo que sí que puede hacer es trabajar con una serie de datos y sacar conclusiones. Y con esas conclusiones la propia inteligencia artificial o si quiere intervenir ya en ese momento el ser humano puede establecer pautas que le sirven a su vez para tomar decisiones. Incluso la propia decisión se puede automatizar, aunque no lo recomendamos. Bueno, luego hablaremos también de eso. Pero la respuesta corta, digamos, a tu pregunta es que por primera vez una tecnología es inteligente en el sentido de que no solo hace o ejecuta lo que le decimos, sino que en algún momento en alguna fase, ¿no?, de ese trabajo con los datos, es capaz de relacionar y comprender en un nivel muy superior al que lo estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Y de extraer conclusiones que pueden ser pues, de muchos tipos. Puede ser texto, puede ser un dibujo, sabes que puede crear incluso música. Ahí hay un tema muy interesante que son los derechos de autor. La inteligencia artificial, en cierto modo, y ahora ya me salgo un poco de la administración, está concebida para emular las capacidades del ser humano. Y un debate muy interesante es hasta qué punto nos puede sustituir. Y hay mucho temor con ese tema. Pero vamos, resumiendo, es una tecnología que por primera vez se puede decir que está en un nivel suficiente como para decir que es inteligente desde un punto de vista de la comprensión de los datos con los que trabaja. ¿Y esto qué utilidades prácticas tiene? ¿No? Porque algunas sí que las sabemos, pero yo creo que a lo mejor no somos muy conscientes de hasta dónde puede tener implicaciones en la vida diaria, en nuestra vida diaria, pero también en el ámbito de la administración. Ponos algunos ejemplos prácticos que podamos ver la realidad, la inteligencia artificial que ya tenemos y un poco también lo que nos espera. Claro, es que, como bien dices, hay que mirar alrededor, porque no estamos hablando de algo teórico. Si tú estás en casa y tienes un dispositivo de Alexa, ¿no? O tienes Siri en el móvil, o tienes el Mercedes, que digo yo, ¿no? El del coche y tal, y simplemente expresas en voz alta que tienes calor, pues pueden pasar dos cosas, y las dos son inteligencia artificial. La primera es que te diga el tiempo que hace, si va a llover, ni siquiera le has preguntado, pero te lo dice, ¿no? Y qué expectativas hay de que haga un poco menos de calor. Por ejemplo, cuando se hace de noche, pues baja la temperatura. Pero es que seguramente, si tenemos una casa domotizada o un coche inteligente, te va a poner el aire acondicionado, simplemente porque tú has expresado que tiene calor. Eso es una interacción genuinamente humana. Comprende, como decía antes, comprende la expresión y la necesidad de que si uno tiene calor, desea tener menos calor. Digo calor ahora que todavía estamos, ¿no?, casi acabando el verano o no ha empezado el invierno. Pero quien dice calor dice frío y quien dice frío dice hambre. Todo lo que sea comprender una orden humana en el ámbito, insisto, del día a día y luego ya, como hablaremos, en el ámbito, ¿no?, de la gestión pública, en este caso,
son ejemplos reales de la inteligencia artificial. Uno que tú conoces muy bien, ¿no? Los chatbots de atención al público están programados. Evidentemente no se salen de la programación, pero yo que siempre defiendo a las personas, ¿no? a los empleados y empleadas de atención al público, porque desde luego tienen un nivel de cualificación y de empatía que no puede emular una inteligencia artificial, pero al mismo tiempo creo que es totalmente compatible con ese filtro de un 60 o 70% de las consultas, vamos a decir, fáciles, ¿no? De qué fecha tengo para pagar tal impuesto, o cuál es la tasa de basura, o cuándo puedo alquilar el polideportivo. Es que uno habla con el chatbot y al final te informa bien, ¿no? Luego no le preguntes tampoco cosas más complicadas ni un problema, porque ahí ya se requiere de empatía. Y es muy interesante, y a ver si da tiempo también de comentarlo, el poner en valor la inteligencia humana, esa inteligencia más emocional, esa capacidad de empatizar con el prójimo, que la inteligencia artificial es muy fría, no la tiene. Pero si nos centramos en su eficacia y su eficiencia, es capaz de, ya lo tenemos en el día a día, he puesto los ejemplos de Alexa, del chatbot, en fin, podría poner más, pero ya está ahí y tiene esa capacidad de interactuar con nosotros de una manera quizá un poco básica de momento, pero ojo que aprende muy deprisa. Estamos todavía ante un bebé muy listo, ¿eh? Sí, ¿no? Que tiene mucho que evolucionar, ¿no? Una parte importante que estamos escuchando mucho es, bueno, esto de que hay que entrenar, ¿no? a la inteligencia artificial con los datos, etcétera. La administración pública, si algo tiene, son los datos, ¿no? Y si tenemos... ¿Nosotros se podría desarrollar la administración pública inteligencias artificiales específicas para nuestros ámbitos? O a lo mejor estoy diciendo Bueno, algo que no... nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? La administración es un poco especial. Una de las buenas es la que acabas de decir tú. Tenemos millones de datos procedentes de varios sitios, por así decirlo. Es decir, desde lo más tradicional, que son los documentos administrativos, los documentos tienen datos. Cuando se habla de transparencia en el sentido clásico, se pensaba en la publicación y en el derecho de acceso a la información sobre los documentos. Ahora ya se habla de open data, ¿no? Y ahora ya se habla de la transparencia de datos. Pero es que tenemos esos datos. Y decía de los documentos, pero también pueden proceder, por ejemplo, los que hemos estado involucrados en proyectos Smart City, proyectos de servicios inteligentes. Tenemos la experiencia de los sensores que captan datos de los usuarios, ¿no? Esos sensores que se ubican en las infraestructuras públicas, ¿no? Algunas ciudades tienen la marquesina del autobús que te dice que quedan 7 minutos para que pase, ¿no? El 29. Los sensores colocados en el asfalto que te dicen dónde hay, conectados a una app que te dicen dónde hay un sitio libre, ¿no? Una plaza de aparcamiento. Todo eso son datos. Y luego la propia experiencia de usuario, que las empresas, esto se lo sabe muy bien, pero las administraciones no tan bien, de ahí salen datos. ¿Y qué podemos hacer con los datos? Pues la administración lo que debe hacer es prestar el mejor servicio público posible, porque con esos datos la inteligencia artificial puede trabajar, como decíamos antes, y puede obtener una serie de conclusiones que a su vez nos sirven para tomar decisiones que retroalimenten y mejoren el servicio público. Es decir, si yo tengo los contenedores sensorizados y a mí el contenedor me dice que está vacío, yo no voy a enviar el camión de recogida, porque si está el contenedor vacío, lo que tengo que hacer es ahorrar gasolina y optimizar ese servicio público. Esto no es, lo que acabo de decir no es nada nuevo, pero de alguna manera estamos en la fase evolucionada de esos proyectos Smart. Los datos los tenemos y cosas buenas para hacer con los datos también tenemos un montón. Si puedo detenerme luego, y si no, pues ya me lo preguntas, en el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la mejora del proceso de toma de decisiones, esto se basa en los datos. Y la administración pues se rige por el principio de objetividad. No hay nada más objetivo que los datos, porque frente a las opiniones que son subjetivas, los datos ciertos, no los datos contaminados,
ni la desinformación, pero los datos ciertos, evidentemente, encajan muy bien en ese interés general, en ese principio de objetividad, ¿no? Es decir, sería un buen principio y una buena manera de verlo. La parte buena es que estamos repletos de datos y la parte menos buena, pues como siempre, es la lentitud, la resistencia al cambio, en fin, cosas que hemos comentado muchas veces y que se volverán a producir una vez más. Bueno, pues te pregunto ahora, ¿no? ¿Qué impacto puede tener los datos en la mejora de la toma de decisiones? Vale. Bueno, me sorprende esta pregunta. No, es broma. Ya me los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que no tiene datos, pues es como el anuncio aquel que decía la potencia sin control, ¿no? El mejor coche del mundo sin neumáticos. Pues claro, nosotros se supone que tenemos que gestionar el día a día. La gran gestión, la de las políticas públicas, es importante, pero, y sabes que yo pues vengo de la administración local, gestionar el día a día es otra cosa. No es ni menos ni más importante, pero desde luego estamos para la administración local, que es la más próxima a la ciudadanía, para resolver sus necesidades inmediatas, ¿no? Aparte de que hay un servicio público que prestar de manera regular. Si yo tengo esos datos, puedo aplicarlo tanto a las decisiones generales de impacto, digamos, para toda la ciudadanía, como a los problemas concretos de una persona. La inteligencia artificial permite una cosa que es una maravilla en servicios públicos, digamos, tan importantes, y ahora no hablo solo de la administración local, sino de servicios públicos, como por ejemplo la sanidad. Permite la personalización. La personalización del servicio se basa en los datos, porque mis datos de usuario son diferentes a tus datos de usuario. Cuando se estandariza un servicio, se presta el mismo servicio a todas las personas, pero las necesidades no son las mismas, las de todas las personas. Entonces, la inteligencia artificial permite, primero, obtener los datos. Ya los tenemos, pero si podemos obtener en tiempo real todavía más datos, cuantos más, mejor. Y luego, como es inteligente, y lo decía al principio, nos permite comprender esos datos. Ella misma ya los comprende, los da masticados, ¿no? Cuando interviene un ser humano, esos datos están ya procesados, estudiados, filtrados. Hay conclusiones ya. La inteligencia artificial obtiene ya una serie de pautas. Cuando las pautas, ¿no?, son los llamados insights, que son como los ítems que se repiten, ¿no? Las sí, pautas, los patrones, ¿no? Patrones la palabra pauta, no, tampoco hace falta decir un anglicismo, ¿no?, para todo, pero bueno, estos patrones o estas pautas son universales. Cuando algo ha ocurrido 98 veces sobre 100, es una pauta muy clara y te permite no solo resolver ese problema en cuestión al que se ha aplicado ese servicio o ese expediente en el que se ha, digamos, volcado este trabajo, sino que la pauta ya te da esa seguridad para que en un nivel ya un poco más generalista, en un nivel más macro, tú puedas tomar decisiones que mejoren esos servicios, ¿no? Porque incluso vas a tener la capacidad de predecir las pautas futuras con las pautas presentes y con las pautas pasadas, ¿no? Que luego puede haber estímulos, luego llega la pandemia y sí, no lo cambia todo. todo. Pero en condiciones normales sí que podemos tener una actitud, la administración puede tener una actitud preventiva y proactiva. Yo siempre digo que la inteligencia artificial es la nueva planificación. La planificación estratégica se ve superada ya por la predicción. La predicción es mejor que la planificación porque te da unas pautas que con un porcentaje muy alto de probabilidades se van a repetir. Y esto, junto con la objetividad de los datos que hablábamos antes, te permite tomar unas decisiones que luego hay que explicar. La rendición de cuentas tampoco es una cosa nueva, es uno de los ítems del gobierno abierto, pero es que un responsable público va a poder explicar muy bien, por qué ha tomado determinadas decisiones basadas en determinados datos, ¿no? Y esto rompe totalmente con el modelo de las ocurrencias, ¿no? De que un responsable público un día se ha levantado, ha tenido un sueño con una
ha tenido una idea, ¿no? Que le parece buenísima, pero hasta que no hay un feedback, hasta que no se implanta, ¿no? La pone en marcha y hay un feedback negativo o quizá positivo por parte de la ciudadanía, no se sabe si ha sido una buena o una mala medida. Ahora tenemos los datos para ir un poco más sobre seguro, ganamos tiempo, ganamos eficacia, eficiencia y ganamos, esto es muy importante, en la administración muy importante ganar en objetividad, porque hacemos las cosas que hacemos, se supone que buscando el interés general y no intereses particulares de nadie. Y desde luego el concepto dato con el concepto interés general encajan como anillo al dedo. Y ambos, a su vez, encajan en la administración y en lo que debería ser la gestión pública. Lo que pasa cuando pensamos en esto, ¿no? En las administraciones, en la utilización de datos, quizás estamos hablando de administraciones más grandes, ¿no? Porque las administraciones pequeñas siempre, y tú que vienes del ámbito también de lo local, dice, si todavía no hemos implantado la administración electrónica, ¿no? Que todavía estamos por ahí todavía y hemos llegado, ¿no? Hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que se nos va a juntar, ¿no? La inteligencia artificial con el fax, ¿no? En el mismo espacio temporal en algún ayuntamiento, ¿no? Claro, bueno, al final es lo de siempre. Hablando solo de ayuntamientos, tenemos 8.137 en España. El proyecto de transformación digital es un proyecto que podemos ya llamar antiguo, entre comillas, antiguo, y podemos hacer balance. No podemos hacer balance de la implantación de la inteligencia artificial, aún no, pero sí podemos hacer balance de la implantación de la administración electrónica. Hay ayuntamientos que están adelantadísimos y ayuntamientos que están muy retrasados. ¿Ahora qué puede pasar? Pues una cosa muy parecida, pero yo creo que va a haber una diferencia. En parte va a ser lo mismo, o sea, algunos se pondrán las pilas, otros no. Sinceramente no creo que tenga tanto que ver con el tamaño del ayuntamiento. Hay ayuntamientos medianos, incluso pequeños, que están más adelantados que algunas consejerías autonómicas. Quiero decir, esto depende mucho del impulso, del liderazgo, ¿no? De que haya ganas. De las personas, ¿no? Que de las personas y al final tampoco ni es tan caro ni necesita tantos medios. Lo que sí que necesita es conocimiento, ¿no? La formación sería muy importante. Pero creo que va a pasar lo mismo en el sentido de que va a haber 2, 3, 4 velocidades y la única diferencia, que es lo que estaba diciendo, el matiz, es que con la inteligencia artificial no vamos a estar mareando la perdiz, si me permite la expresión, durante tanto tiempo como con la administración electrónica. O sea, esto es ya, no hay plazos, no vamos a poder jugar a hacer trampas con el plazo de entrada en vigor de las leyes 39 y 40. Sí. Es decir, si tú querías implantarlas, lo podías hacer desde el principio, incluso lo podías hacer desde la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Y ahora la inteligencia artificial es verdad que tiene un marco jurídico, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y tiene unos plazos, pero es que realmente el marco no está, no hay que hacer una lectura como de las leyes 39 y 40, ¿no? De una ley que tengo, unas leyes que tengo que implantar. No, aquí es al contrario, es una tecnología que tengo que implantar y un marco jurídico que me da seguridad. Pero tampoco tengo que implantar exactamente el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Es un planteamiento distinto. Lo que me da es una cobertura legal. Y la inteligencia artificial, los ayuntamientos y en general las administraciones que lo están implantando, porque no hablo del futuro, hablo del presente, y sobre todo los proyectos exitosos, pues van a marcar unas diferencias con otros ayuntamientos y con otras administraciones, que esto sí que va a ser una carrera de Fórmula 1 en la que no me gusta decirlo así, pero creo que se va a entender, va a haber no solo administraciones de primera, de segunda y de tercera, sino ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, porque depende del término municipal en el que residan, depende de dónde estén empadronados, van a tener una calidad altísima en los servicios públicos o van a estar todavía en la prehistoria. Y esto aviso navegantes a los responsables públicos, porque evidentemente, pues si una persona paga los mismos impuestos, ¿no? en un ayuntamiento que en otro, no le va a hacer ninguna gracia que los servicios públicos o que simplemente, lo hablamos siempre también, la administración electrónica, la tramitación,
este silencio administrativo horrible, bochornoso, no me contestan, han pasado 3 meses. Esto no puede ser que dependa de que uno esté empadronado 10 metros más a la derecha o a la izquierda, porque muchas veces esos municipios que tienen tantas diferencias son hasta limítrofes, ¿no? Y ahí es donde todavía el agravio comparativo es mayor. Eh, Voy a implantar por pura lógica, y el marco jurídico en este caso no es un pistoletazo de salida, sino simplemente es un colchón que los funcionarios, pues sobre todo los letrados, los juristas, necesitamos, que es el marco jurídico, pero realmente no tiene nada que ver con la implantación. Hay un tema alrededor de todo lo que tiene que ver la normativa, el uso de los datos, que es una de las partes quizás más sensibles, ¿no?, de la inteligencia artificial. Ya se habla de dos modelos, ¿no? El modelo, digamos, americano, en el que se está desarrollando y la evolución de la inteligencia artificial va a unas velocidades de crucero. Y en cambio, en el caso de la Unión Europea, está más ralentizado, ¿no?, ese proceso, porque las autoridades europeas ya sabemos que son mucho más conservadoras, además son mucho más cuidadosas y se fijan en el uso que se hacen de los datos de los ciudadanos europeos. Esta misma semana hemos visto cómo se ponían cortapisas a que Grok, que es la inteligencia artificial que está utilizando Elon Musk para X, bueno, pues ha decidido que no va a utilizar los datos de los ciudadanos europeos para su entrenamiento, pues porque no puede cumplir la normativa europea. La Unión Europea ha sido el primer espacio, digamos, en donde se ha regulado o se ha aprobado un reglamento sobre inteligencia artificial. ¿Nos puedes dar algunas ideas o algunas claves de qué es este reglamento y por qué es importante en el caso europeo y qué puede suponer, ¿no?, que las grandes tecnológicas que están ahí, OpenAI, Apple con Apple Intelligence, Gemini, dicen que, bueno, puede ser una cortapisa y puede hacer que haya dos velocidades ya en la inteligencia artificial, una la europea y otra la americana? Pero cuéntanos un poco más sobre ese reglamento que ha aprobado la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Bueno, sí, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, claro, le da a esta región del mundo un marco regulatorio que no tiene ninguna otra. Ahí hay una cuestión interesante desde el punto de vista de la carrera, ¿no?, por llegar antes al desarrollo de esta tecnología, la carrera no solo entre países o entre instituciones, como puede ser la Unión Europea y China, Estados Unidos, sino también entre las empresas. Desde luego, el marco europeo es mucho más garantista que el de otras regiones del mundo, y en este sentido yo creo que puede ser en parte una ventaja. Desde luego, que se protejan los derechos de las personas, pues tiene en este sentido su parte. Es un sistema además tradicionalmente muy europeo, ¿no?, las garantías, la protección de datos. Y luego esperemos que sea conciliable o sea compatible con el desarrollo del mercado digital europeo, que es heredero de ese mercado común. Al final, la Unión Europea tiene unos objetivos comunes en todos los países miembros, pero la inteligencia artificial no puede quedarse fuera de las empresas y de las instituciones europeas. Lo que sí que habrá que hacer es implantarla con ese cuidado, con esas garantías de los derechos de las personas. Por otra parte, la inteligencia artificial tiene ya un marco regulatorio, es decir, hablamos del reglamento europeo que se aprobó, ¿no?, hace tan solo unos meses, pero ya existía un marco, como digo, constituido por el propio Reglamento General de Protección de Datos. También hay un reglamento de los datos, o el Act, ¿no?, el Data Act, que es como el AI Act, pero de datos. Un reglamento de gobernanza de datos, ya he dicho 3 más, aparte de la ley del reglamento de inteligencia artificial. Al final es un marco jurídico, no solo una norma, un marco jurídico. Europa tiene esa tradición, muy preocupada por la protección de datos, los derechos de las personas. Es verdad que una mala utilización de la inteligencia artificial puede poner en peligro esos derechos. Evidentemente también habrá que ver, aparte de que esté establecida una ley, qué garantías reales tenemos de que nuestros derechos se protejan, porque nos movemos en el terreno del derecho internacional. No es tan fácil, ¿no?, como cuando un delincuente robaba algo en un país, que aunque no fuera
¿no? Era un acto muy concreto, físico, en el mundo físico, se te aplicaba el Código Penal. Ahora, ¿dónde? ¿Cuál es el territorio, el lugar donde se cometen las ilegalidades o las infracciones? Pues la Unión Europea, por ejemplo, ha sancionado a Google en más de una ocasión, sí, precisamente por infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Luego Google paga la multa y se queda, yo creo que más ancho que largo. Pero es un marco complejo porque, por un lado, la legislación no es la misma para los europeos que, por ejemplo, para los americanos. Y, por otro lado, tampoco es tan fácil que las empresas americanas, que sí que están operando en Europa, cumplan una normativa que a lo mejor no les interesa cumplir porque la ven o la pueden interpretar como un freno, ¿no?, al desarrollo de esta tecnología, que tiene su parte buena, como he dicho, pero que luego en la práctica, en ese ámbito tan abstracto, ¿no?, de lo que es Internet, la red, la tecnología, es difícil, ¿no? El derecho creo que tiene que cambiar y tiene que entender que ahora mismo no es tan fácil como cuando había una persona que estaba en un lugar concreto y tenía una actuación con efectos o consecuencias jurídicas a las que se aplicaba la normativa del lugar, ¿no? Y esto con el reglamento lo vemos, con la normativa europea en general. Pero yo creo que está bien tener ese marco, insisto, no solo el reglamento, sino un marco que garantiza la protección de datos, la privacidad, el principio de igualdad, que es muy importante en la administración, que no se produzcan agravios comparativos no porque los algoritmos tengan un sesgo, que es algo que se dice mucho, sino porque la inteligencia artificial o el sistema de inteligencia artificial esté mal entrenado o maneje unos datos que no son ciertos, la famosa desinformación. Claro, esto ya nace contaminado, ¿no? Este proceso. Luego el algoritmo al final es un software que ejecuta, pero si está bebiendo de unos datos que no son ciertos, probablemente la consecuencia final o la solución final sea también sesgada. Todas estas cosas le preocupan al reglamento. El reglamento directamente prohíbe una serie de usos de la inteligencia artificial, los que tienen que ver con la desinformación, precisamente, las fake news, las deepfakes, todo lo que tiene que ver también con la manipulación social, esa ingeniería social de datos que tienen las empresas de nosotros, que luego intentan influir en nuestro comportamiento, ¿no?, a través de esos datos. El reglamento solo tiene prohibido. Y luego hay otros riesgos de la inteligencia artificial que no prohíbe directamente, pero que sí establece una serie de requisitos y una serie de cautelas. En ese sentido, es bueno que tengamos esa normativa, pero luego realmente la aplicación práctica es compleja por todo lo que te he comentado. Sí, sobre todo porque evoluciona muy rápido, ¿no? De las novedades que tenemos, yo creo que superan, ¿no? Ya se hablaba que, bueno, cuando se diseñó esta normativa que ha entrado en vigor, como todas las leyes, cuando se diseñó, ni siquiera teníamos uno de los elementos estrellas de la inteligencia artificial que ha hecho que se haya popularizado, que es ChatGPT, ¿no? Que, bueno, pues que ahora ya forma parte un poco todos, quien más y quien menos, todos lo han utilizado, ¿no? Uno de los miedos que se tiene de la inteligencia artificial o que se le quiere esa responsabilidad es que nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Cómo va a afectar a las administraciones públicas la inteligencia artificial en materia de recursos humanos, ¿no? En el trabajo que nosotros vamos a desempeñar? A ver, esto es un debate tan viejo como la historia de los trabajos. Es decir, por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, yo no vi a los caballos quejarse de que ya las personas no fueran en carruaje. A lo mejor hay determinadas cosas que sencillamente no debe hacerlas un ser humano. Hay determinadas tareas que la inteligencia artificial, cuando no existía, pues no le podíamos encargar nada, pero ahora ya existe, pues está bien que se ocupe de aquello que se puede ocupar. Como siempre digo de manera coloquial, faena hay para todos, hay faena hay para aburrir. Las personas tenemos una serie de capacidades que quiero pensar que son genuinas. No veo que una inteligencia artificial, ponía antes el ejemplo del chatbot, ¿no?, de atención al público, no veo que sea capaz es muy fría, ¿no?, es una tecnología, que sea capaz de empatizar con una persona que es atendida presencialmente por otra persona que la escucha. La ciudadanía a veces tiene problemas que no se resuelven
de una manera algorítmica. A mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Vi los Juegos Olímpicos este verano, vi los Paralímpicos también, y me pareció que se tomaba una decisión por parte de un juez humano que para mí no era diferente a la que hubiera tomado un juez de inteligencia artificial. Lo digo por lo de que si peligran las profesiones, pues a lo mejor el día que los jueces sean máquinas que apliquen la ley de una manera nada empática con las situaciones reales de las personas, sí podrían ser sustituidos por una inteligencia artificial. Y esto que pasó en los Paralímpicos, alguna persona que nos escuche se acordará, es que una atleta ciega española llegó tercera a la meta en la maratón. Por lo tanto, iba a ganar la medalla de bronce. Pero su guía, porque los atletas ciegos tienen un guía, no ella, su propio guía, en los últimos metros desfalleció. El pobre parecía que se iba a caer. Ella estaba mucho más fresca, ¿no?, que el guía. Pero en ese momento, a 2 metros de la línea de meta, ella soltó la cuerda, porque van unidos por una cuerda, y de una manera muy humana, precisamente demostrando espíritu olímpico, le atendió. Le animó y le ayudó a cruzar la línea de meta. El reglamento es cierto que dice que en ningún momento el atleta ciego, o la atleta en este caso, puede soltar la cuerda, y la soltó. El juez o la juez, no sé, quien tomó esa decisión, hizo exactamente lo mismo que hubiera hecho la inteligencia artificial. Incumple el reglamento, eliminada. Pero, vas a perdonar la expresión, joder, después de 42 kilómetros y 193 metros, y tenía la siguiente persona, la siguiente atleta, la tenía a 5 o 6 minutos de distancia, y por ayudar tú a tu guía te descalifican, además demostrando precisamente tener ese espíritu olímpico. Yo creo que ahí es donde debemos marcar diferencia a los seres humanos. Ahora, si la descalificamos porque lo dice el reglamento de la prueba, pues para eso, en lugar de poner un juez humano, ponemos una inteligencia artificial. Creo que el ejemplo sirve un poco como paradigma de aquellas cosas que puede hacer la inteligencia artificial y aquellas cosas que no puede hacer. Si nos esforzamos en seguir siendo humanos, en hacer todas las tareas que jamás podrá emular ni reemplazar una inteligencia artificial, no tenemos nada que temer. Ahora, volviendo a la administración y volviendo no ya a la inteligencia artificial, sino a la administración electrónica, pues si un empleado público o un sindicato o un determinado sector defiende que un funcionario debe cobrar una nómina por hacer fotocopias o por poner sellos de caucho en un papel que ni siquiera debería existir, pues lo único que podemos decirle es que ese puesto de trabajo, no esa persona, ojo, no esa persona, ese puesto de trabajo debe ser amortizado, pero no ya por la inteligencia artificial, sino por la propia evolución de los trabajos, de los puestos, de las funciones, ¿no?, y de los procesos funcionales de las organizaciones. Entonces, temor, pues bueno, cada uno sabe lo que puede temer, cada uno también sabe que tiene una obligación como empleado público de formarse. Una cosa es aprobar la oposición y otra cosa es el desempeño. Si uno aprueba la oposición con 25 años, tampoco puede esperar desempeñar 40 años hasta los 65 exactamente las mismas funciones. En esos 40 años van pasando cosas, ¿no? Cosas sociales, cosas tecnológicas. Estos cambios, Víctor, cuando se dan en las administraciones públicas, siempre son complicados, ¿no? Porque las administraciones tenemos nuestros propios ritmos, ¿no? ¿Cómo tiene que afrontar una administración pública la llegada de la inteligencia artificial? ¿Cuál sería el plan de ruta que tú diseñarías para una administración que quiere adoptar la inteligencia artificial o al menos quiere empezar ese proceso de adopción de la inteligencia artificial? ¿Qué plan de ruta le darías tú? Muy bien, yo, creo que tenemos una ventaja, lo veo en este caso optimista, porque para mí inteligencia artificial es una fase más, un peldaño más en la escalera de la transformación digital. La administración electrónica, la definición antigua, pero muy buena, muy amplia de administración electrónica es la implantación de las TIC en las administraciones públicas, es decir, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, junto con cambios organizativos y nuevas aptitudes.
Y voy a hablar de las tres cosas. Por un lado, las TIC. La inteligencia artificial es una tecnología de la información y la comunicación. Luego, dentro de nuestro proyecto de administración electrónica, podemos hacer una revisión de ese hipotético plan estratégico que quizá tenemos o de la estrategia, aunque no tengamos el plan, para incorporar todas estas cosas. Quiero decir que podemos aprovechar que ya hemos puesto en marcha esa maquinaria. Al final es lo mismo, pero claro, va pasando el tiempo y estamos en 2025 casi ya, ¿no? Y esto no puede ser, ahora ya no podemos implantar de manera, digamos, pura y dura las leyes 39 y 40, porque es que van pasando cosas. Yo creo que tenemos esa experiencia y ese proyecto en marcha. Sugiero, de alguna manera, incrustar este ítem como uno más, imbricarlo en el proyecto que tenemos en marcha, incluso a nivel documental, es decir, si tenemos un documento de planificación, pues modificarlo, introducir algún objetivo estratégico y algún que otro objetivo operativo, por ejemplo, en los servicios públicos, en el procedimiento administrativo, ya que hable de inteligencia artificial. Y muy importante, tenemos que saber esto para qué nos sirve, o mejor dicho, qué necesidades resuelve. Hay un montón de sistemas de inteligencia artificial. Seguramente las necesidades de un municipio grande no son las mismas que las de un municipio pequeño y las de un municipio turístico no son las mismas que las de un municipio rural. La inteligencia artificial puede ayudar a todos. Ya se habla de turismo inteligente, ¿no? Y se habla de, quiero decir que hay que ver qué características tiene esa administración. Evidentemente, el proyecto tiene que ver con esas necesidades, los proyectos o mini proyectos van a tener que ver con esas necesidades. Yo también a nivel ya operativo empezaría por algo facilito, ¿no? Por el chatbot que comentábamos, por algo sencillo, más que nada porque si empezamos por un proyecto difícil y no sale bien, igual nos desmoraliza, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la planificación estratégica o de la estrategia, creo que esto se imbrica de una manera natural en este proyecto, entre comillas, antiguo de transformación digital. Es una fase más y tenemos que, de alguna manera, hacer un estudio personalizado de qué necesita nuestra población, nuestros usuarios. Y la inteligencia artificial intentaría resolver problemas reales, ¿no? No es esto de voy a hacer algo muy chulo para dar una rueda de prensa. Quiero decir que no es algo que se haga por hacer. Y luego, desde el punto de vista interno, que es muy importante, además decía, esa administración electrónica, fíjate, la definición de administración electrónica también habla de cambios organizativos. Preguntabas antes que si esto va a producir una sustitución o va a producir, desde luego va a producir un impacto muy grande a nivel de recursos humanos, a nivel organizativo, en las empresas, en las organizaciones públicas. Claro que sí, ¿cómo vamos a funcionar de la misma manera? Lo decía también antes, ¿cómo vamos a tener a una persona haciendo fotocopias? Si la administración es electrónica y si la administración además es inteligente, pues habrá que tener en cuenta que lo que antes hacían 10 funcionarios, ahora lo va a hacer una inteligencia artificial. Esto, en este sentido y explicado de esta manera, sí es una sustitución. Ojo, hablamos siempre, y no dejo de insistir en esto para que no haya ninguna susceptibilidad, hablamos siempre de sustituir tareas y de sustituir funciones, no de sustituir personas. Ningún empleado público se va a ir al paro. Lo que tendrá que hacer, honestamente, es reciclarse. Y lo que tendrá que hacer es dedicarse a tareas que precisamente la inteligencia artificial no pueda emular, no pueda realizar, porque es una inteligencia artificial. Y si fuera una inteligencia humana, lo podría hacer, pero como no lo es, pues para eso ya estamos los seres humanos. Este proyecto requiere del liderazgo. ¿Una inteligencia artificial tiene liderazgo? No lo tiene, porque el liderazgo es una capacidad blanda increíblemente compleja, ¿no? Y multidisciplinar. El liderazgo es muy humano. La atención al público es muy humano, salvo ese primer filtro de atención básica que puede hacer el chatbot. La última pregunta es que, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en nuestras administraciones públicas? Bueno, como decía, ¿no? En algún momento de la entrevista, es un bebé extremadamente súper inteligente, súper dotado, pero no nos hacemos ni idea. Va a llegar más lejos, no ya de lo que podemos pensar,
sino de lo que podemos llegar a concebir. Y esto va a pasar en el siglo XXI, que es el mismo siglo en el que estamos. En todos los niveles va a tener un impacto brutal. La administración, evidentemente, que está en el mundo y que está en un entorno en el que la inteligencia artificial va a actuar, pues no se va a quedar atrás. Y tiene además un papel también de fiscalización, porque el reglamento europeo del cual hemos hablado, tan garantista, las autoridades públicas tienen que ayudar también a fiscalizar esos posibles malos usos de la inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar? Yo sinceramente no lo sé. Yo creo que podemos hacer una foto o una radiografía a muy corto plazo, eso sí me atrevo, pero a medio plazo yo ya no me atrevo. He leído autores que hablan ya del Homo Deus, ¿no? de el siguiente paso evolutivo después del Homo sapiens, que será una persona amortal, que no inmortal, o sea, es decir, no morirá por enfermedades, porque la inteligencia artificial habrá descubierto, aplicada a la medicina, nos habrá hecho virtualmente invulnerables a las enfermedades, al envejecimiento. Otra cosa es que te pueda caer una piedra en la cabeza y matarte, ¿no? Pero por eso es amortal, no inmortal. Y hay autores serios, esto no es ciencia ficción, hay autores que hablan de esto. Yo no me atrevo a hablar de esto. Yo lo que sí que creo es que dentro de unos años habrá seres humanos cibernéticos, es decir, cyborgs, porque ya los hay. Hablaba de las Paralimpiadas, bueno, pero hay personas que tienen algún miembro amputado y ya ha sido sustituido por un miembro tecnológico que además es incluso más eficiente que el original. Esto, claro, es una revolución. A partir de ahora va a ser cada vez más habitual. Y luego también la inteligencia artificial, desde un punto de vista de la robótica, lo que va a hacer es que algunos de esos dispositivos se introduzcan en una figura humanoide, que es el típico robot que tenemos en mente, ¿no? De las películas de ciencia ficción. Los robots van a existir, ya existen desde un punto de vista utilitarista, por ejemplo, en las fábricas, pero van a ser, en un momento dado, incluso van a llegar a ser ciudadanos con derechos, ¿no? Con derechos reconocidos. Y esto creo que no me aventuro mucho si lo digo. Ya todo lo de la inmortalidad y todas estas cuestiones, ahí ya me callo porque no lo sé. Y luego, en cuanto a la administración, pues una de dos. O es lo que se supone que tiene que ser en el siglo XXI o no será nada. Y no hablo solo de la inteligencia artificial o de la tecnología, hablo de nuestros usuarios. Yo, sinceramente, no veo a los centennial, no hablo ya de los millennials, sino de los centennial. Yo no los veo con el ánimo de hacer una cola o de volver al día siguiente o de ir a la otra ventanilla o de pagar en el banco, volver. Estos no tienen esta paciencia y me parece genial que no la tengan. Son muy prácticos, muy exigentes y, desde luego, son tecnológicos a más no poder. La administración, por un lado, debe seguir teniendo empatía con las personas mayores. Ojo, también habrá que redefinir lo que es una persona mayor. Yo no sé si soy una persona mayor. Yo creo que ya somos personas, empezamos a ser personas mayores ya. Pero claro, no es lo mismo tener... Nosotros no tenemos la edad que voy a decir ahora, pero no es lo mismo tener 60 años en 2024 que 60 años en 1990. No sé si me explico. Quiero decir que nosotros no somos nativos digitales, pero somos personas que ya tienen una experiencia no solo profesional, sino como usuario. Aún así, la administración debe tener esa puerta presencial abierta, pero lo que no podemos hacer es que por ser empáticos y por ser simpáticos, que tenemos que seguir siéndolo, es no tener una tecnología a la altura de esos nuevos contribuyentes ya de 18 años. Con 18 años puede tener un coche, una moto, paga impuestos, quiero decir, y se relaciona con la administración. La administración o entra en esto o se va a quedar fuera, no ya de la tecnología y no ya de la ley, sino de los usuarios. Y el tiempo pasa y los jovencitos van cumpliendo años, de repente los niños son veinteañeros y nosotros, que somos de edades intermedias, pues nos jubilaremos y tendremos que adaptarnos todos. Y evidentemente la administración tendrá que adaptarse.
Pues yo creo que tenemos por delante sin duda unos años apasionantes bueno, pues dentro, ¿no?, de todas estos desafíos que se nos plantean por delante. Uno de ellos para las administraciones públicas es la llegada de la inteligencia artificial. Víctor, ha sido un placer tenerte aquí en este webinar para hablar sobre inteligencia artificial. Darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y compartir tus conocimientos para acercarnos un poco más a todo lo que es, bueno, pues esta nueva